Primero que todo, hola, hola a las personas que me saludan por el chat. Primero que todo, recordarles que en el canal de YouTube, ¿ya? En el canal de YouTube yo subí dos videos recientes, ¿ya? Esos dos videos recientes son de ejercicios útiles para la prueba, ¿ya? En su mayoría ejercicios que aparecieron en esta evaluación el semestre pasado, ¿ya? Hola Camila. Ya, entonces la idea es que si, bueno, esas son unas clases que me había solicitado Millaray, entonces yo hice clase el día lunes y clase el día jueves, ya, así que si tienen tiempo, si tienen dudas, revisen el video, el material, claro, lo estoy subiendo al UCM virtual ya acá, ya. Entonces, claro, mira, dentro del día lunes vimos extremos y extremos, es decir, los máximos, los mínimos, ver cuando la función es creciente y decreciente, con ejercicios de pruebas del semestre pasado. Concavidad, está en el video del día jueves, y hoy también vamos a ver concavidad, ¿ya? Y la idea es que hoy día veamos algo de unos ejercicios de concavidad que estaban en la prueba también, ¿ya? Que pueden aparecer en la prueba, así como unos ejercicios de derivadas en varias variables o derivadas parciales, ¿ya? La idea, al final también tengo un ejercicio de análisis marginal con derivadas en varias variables que estaba en la evaluación del semestre pasado, ¿ya? Para que lo sepan. Así que si tienen tiempo, vean esos dos videitos y si tienen alguna duda, ahí me consultan, ¿vale? Eso. Ya. Comencemos entonces. Ya. Dentro de los documentos que se utilizaron en los dos videos, yo los tengo acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es un ejercicio de la prueba del semestre pasado donde había que analizar en el gráfico los intervalos de crecimiento, donde la función es creciente y donde la función es decreciente, ¿ya? Para que los vean. Eh, un ejercicio donde con la prueba de la primera derivada, ¿ya? Se busca, acá está, los intervalos también donde la función es creciente y decreciente, así como la posición del punto máximo, ¿ya? El punto mínimo, que se conocen como extremos relativos. También un ejercicio donde había que crear un gráfico con la información que se daba. Un ejercicio también de aplicación de la derivada para maximizar. ¿Ya? Hay algunos de los que se pide maximizar o minimizar. ¿Ya? Aquí está el ejercicio completo. Dentro de los otros ejercicios que van a encontrar en los videos es un ejercicio similar al que mostré también, en base al gráfico, extraer la información donde la función es creciente y decreciente, así como la posición de los máximos y mínimos, los puntos, las coordenadas. ¿Ya? En este ejercicio también se explica los dos criterios, ¿ya? El criterio de la primera derivada para encontrar extremos, crecimiento y decrecimiento, ¿ya? Ahí está la tablita que yo les enseñé y lo importante es que ustedes a lo mejor con la tablita aprendan a entregar la respuesta, ¿ya? La respuesta que como la pide el profe, ¿cierto? Para X o si X pertenece al intervalo o es menor que 1, lo pueden escribir de las dos formas, pero como piden intervalo, lo mejor es que lo escriban como intervalo, ¿ya? Ahí estaría la respuesta. También van a encontrar dentro de los videos ejercicios como este donde está la prueba de la segunda derivada, la prueba de la segunda derivada que es para buscar concavidad y puntos de inflexión, ¿ya? Entonces, para ver en qué intervalo la función es cóncava hacia abajo y en qué intervalo la función es cóncava hacia arriba. Así como puntos de inflexión, que también eso entra en la prueba. Puntos de inflexión es el punto donde la función cambia su concavidad, es decir, deja de ser cóncava hacia abajo y pasa a ser cóncava hacia arriba, ¿ya? Aquí, en base a la información que teníamos de la primera y la segunda derivada, hicimos el bosquejo de un gráfico, ¿no? ¿Ya? Entonces, el verde es el punto de inflexión, los rojos son los máximos y mínimos, ¿ya? Y eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a seguir con el criterio de la segunda derivada, viendo concavidad y punto de inflexión, en base a un ejercicio,
¿ya? A una pregunta que también apareció en la prueba, en un semestre anterior, ¿ya? Que tenía apartado A y apartado B, ¿ya? Apartado A y apartado B. Luego vamos a ver derivadas parciales, ¿ya? Vamos a repasar un poquito la técnica de derivadas parciales por si que a alguien le complica todavía. Y un pequeño problema también que apareció en una evaluación de aplicación de derivadas parciales en cuanto al análisis marginal. ¿Ya? Así que cualquier cosa, duda, consulta, me avisa. ¿Ok? Profe, con usted todavía no hay control. Es que la verdad no saco nada con hacerles control porque para mí mi prioridad es que les vaya mejor en las pruebas. Entonces, por eso ya podríamos hacer un control después de la prueba, o sea, la próxima semana. Porque en realidad yo prefiero que hagamos ejercicios para la prueba, que tienen un mayor porcentaje en lo que es la nota del curso. La otra semana les dejo un control, una tarea, así que con harto plazo, con una semana de plazo, de nuevo para que les vaya bien. ¿Vale? Ya, entonces vamos a comenzar con lo que es concavidad y puntos de inflexión. Cuando ustedes les pidan concavidad y puntos de inflexión, usted tiene que hacer la prueba de la segunda derivada. ¿Ya? Tiene que acordarse de eso. Concavidad y punto de inflexión, segunda derivada. Eso es lo primero que tiene que saber. Entonces, dice la pregunta, determine la concavidad de f, ¿ya? Es decir, nos está pidiendo la concavidad de la función, ¿ya? O en qué parte la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y los valores de x, ahí, ojo, los valores de x en los que se presentan los puntos de inflexión. ¿Ya? Entonces eso es clave, los puntos de inflexión. Entonces, a nosotros, por ejemplo, acá nos dicen, dada la función y su segunda derivada, en el apartado A. En el B nos dicen nada, nos dan solamente la función. Entonces, si a nosotros nos dan la función, ¿ya? Si a nosotros solamente nos dan la función, lo que nosotros deberíamos hacer acá sería comenzar a derivar. ¿Ya? Entonces, yo debería hacerlo, por ejemplo, f de x' y comenzamos a derivar nuestra función. Voy a escribir la función completa primero. ¿Cierto? X elevado a 5 partido en 20 menos o más x elevado a 4 partido en 4 menos 2x elevado a 2. Entonces, como tenemos que hacer la prueba de la segunda derivada, tenemos que encontrar la primera derivada, ¿ya? La primera derivada que sería 5x elevado a 4 partido en 20 más 4x elevado a 3 partido en 4 menos 2 por el 2, ¿ya? Que sería entonces 4, que estamos bajando ese 2, que sería 4x. ¿Ok? Podríamos simplificar al tiro, inmediatamente, y aquí me quedaría 4. ¿Ya? Entonces tendría la primera derivada ya lista, que sería x elevado a 4 partido en 4 más x elevado a 3 menos 4x. ¿Ya? Entonces, como queremos concavidad y puntos de inflexión, voy a ir a buscar ahora la segunda. ¿Ya? Voy a buscar la segunda. Entonces quedaría 4x elevado a 3 partido en 4 más 3x elevado a 2 menos 4. ¿Ya? Entonces aquí también podríamos simplificar. Los voy a borrar simplemente este 4 con este 4. Entonces ahí ya tengo la segunda derivada. ¿Ya? Tengo la segunda derivada. Eso es lo que yo debería hacer. ¿Ya? Debería hacer. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio también. Buscar la segunda derivada. Eso es lo primero. Acá, por suerte, nos dan como información la segunda derivada ya lista. ¿Ya?
Entonces, si a usted le da la segunda derivada lista, solamente es cosa de que la escriba nomás. No necesita encontrar la primera y la segunda para encontrar la segunda. Es decir, nos podríamos haber ahorrado este paso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué, si ustedes se fijan bien, por qué la segunda derivada que yo obtuve no es igual a la segunda derivada que aparece ahí? Y es simplemente porque acá está factorizado, no es más que eso. ¿Ya? Entonces, yo creo que la mayoría sabe factorizar. Si usted esto lo factoriza, ¿ya? Si usted esto lo factoriza, va a llegar a ese resultado. ¿Ya? Entonces, en este caso, estos resultados son equivalentes, por si acaso. Lo que yo le quiero mostrar con esto es que usted puede trabajar de esta forma, ¿ya? O puede trabajar con la expresión factorizada. El resultado que debería llegar es el mismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice a mí el criterio de la segunda derivada? El criterio de la segunda derivada es que la segunda derivada tiene que ser 0. ¿Ya? Voy a trabajar con esta que está factorizada, mejor. Es decir, esto tiene que ser 0. Acá. ¿Ya? Insisto, si yo trabajo con la que yo encontré, me va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Pero aquí, como me están dando esa información, si alguien incluso quiere resolver esto, tiene el mismo resultado. Entonces, tengo que hacer que la segunda derivada sea igual a 0. De ahí vamos a encontrar el valor de x, es decir, la segunda derivada, x más 1, x más 2 elevado a 2, tiene que ser 0. ¿Ya? Igual que para encontrar los extremos o puntos críticos o máximos y mínimos, también en ese caso yo ocupo el criterio de la primera derivada. Como estamos buscando concavidad, utilizamos el criterio de la segunda derivada. Segunda derivada igual a 0. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de trabajar con la expresión factorizada? ¿Cuál es la gracia? Que es, aquí me equivoqué, que es más fácil encontrar los valores para x cuando el x está igual a 0. ¿Ya? Porque si yo esto lo descompongo, x menos 1, x más 2, x más 2 es igual a 0. ¿Ya? Si ustedes se fijan, tengo un paréntesis multiplicando el otro, multiplicando el otro. Y tiene que ser igual a 0. Para que una multiplicación sea igual a 0, tiene que ser uno de esos términos que se están multiplicando, tiene que ser 0. Entonces, aquí yo puedo concluir que esto que está aquí, ¿ya? Ahí, esto que está acá, es 0 cuando el x vale 1. Esto que está acá es 0 cuando el x vale menos 2. Y esto que está acá también es 0 cuando el x vale menos 2. ¿Ya? Cuando el x vale menos 2. Entonces, como acá se me repiten, ¿ya? Yo puedo trabajar con uno nomás. ¿Ya? Entonces, tenemos ya los valores de x que nos estaban pidiendo acá en el ejercicio, ¿ya? Los valores de x, ¿ya? En los que se presentan puntos de inflexión. ¿Ya? Tenemos 3 valores de x en los cuales se presentan puntos de inflexión. Como en realidad se repiten, vamos a hablar que existen solamente 2. Es decir, vamos a trabajar con el 1 y con el menos 2. ¿Ya? ¿Cómo deberíamos proceder ahora? Vamos a hacer una recta numérica, ¿ya? Una pequeña recta numérica. Y en esta recta numérica vamos a poner aquí el infinito positivo, hasta acá, ¿cierto? El infinito negativo. Y vamos a ubicar nuestros valores. ¿Ya? Tengo el 1 o menos 2 primero porque vamos a hacerlo en orden, y acá el 1. ¿Ya? Si yo lo ubicara en la recta numérica me quedarían así. ¿Ya? Entonces vamos a analizar los signos de la segunda derivada. Analizar los signos de la segunda derivada. Entonces voy a hacer una tablita. Voy a extender mi recta numérica hacia abajo. ¿Ya? Que incluso después, si quieren entregar su respuesta sin la tablita, la podrían hasta borrar. ¿Ya?
Entonces, nosotros acá se nos generan intervalos. ¿Ya? Se nos generan intervalos. Se nos van a generar 1, 2, 3 se nos generaron en este caso. 3 intervalos. ¿Ya? ¿Cuál sería el primer intervalo? Acá, desde el menos infinito hasta el menos 2. El otro, desde el menos 2 hasta el 1. Y desde el 1 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Tengo esos 3 intervalos. Entonces, como nosotros estamos haciendo la prueba, ¿ya? La prueba de la segunda derivada, ¿ya? De la segunda derivada para buscar concavidad y puntos de inflexión, nosotros vamos a analizar la segunda derivada, ¿ya? Vamos a analizar la segunda derivada para saber el comportamiento de la función, ¿ya? Vamos a analizar el signo de la segunda derivada para saber el comportamiento de la función, cómo se porta la función. Entonces, acá, como se me generaron 3 intervalos, ¿ya? Yo tengo que ver qué valor, ¿ya? Qué valor me va a dar a mí, esto lo voy a mover un poquito para aprovechar el espacio, qué valor me va a dar o qué signo va a tener la segunda derivada en este intervalo, es decir, desde el menos infinito hasta el menos 2. ¿Qué signo va a tener la segunda derivada en este intervalo, es decir, desde el menos 2 hacia el 1? ¿Y qué signo tendrá la derivada desde el 1 al infinito positivo? ¿Ya? Entonces, para eso ustedes pueden elegir un valor cualquiera que pertenezca al intervalo. Por ejemplo, desde el menos infinito al menos 2, no sé, se me ocurre el menos 10. Desde el menos 2 hasta el 1, se me ocurre el 0. Está el 0 por ahí, entre medio. Desde el 1 hasta el infinito positivo, se me ocurre el 10, pongamos. Entonces tengo 3 valores. Si yo elijo otro valor, da lo mismo, porque a nosotros nos va a interesar el signo. ¿Ya? Nos va a interesar el signo. Esos numeritos yo los estoy escribiendo solamente para guiarme y después yo los voy a borrar. ¿Ya? Después yo los voy a borrar y con esto después vamos a escribir nuestra respuesta. ¿Ya? Solamente esta parte la estamos haciendo para guiarnos en nuestra respuesta. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta hasta ahora? Así que no. Ya. Entonces, como nosotros estamos haciendo la prueba de la segunda derivada, vamos ahora a tomar la segunda derivada y vamos a analizar los signos. ¿Ya? Entonces, acá yo les comenté algunos el otro día que el profesor, yo como veo, estoy viendo los videos para tratar de hacerlo lo más parecido a él, ¿ya? Para no confundirlo a ustedes tampoco. Él, por ejemplo, decía más con menos, menos con más, listo. ¿Ya? Miren, me explico. Entonces, yo quiero que ustedes vean de dónde sale mejor el signo, para que lo tengan claro. Por ejemplo, mi segunda derivada es x menos 1, que a mí me dieron. Si ocupo la que yo encontré, me va a dar lo mismo, por si acaso. ¿Ya? Si ocupo la que yo encontré, me va a dar lo mismo. Pero como me la están dando, trabajemos con eso. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular cuando la segunda derivada, cuando el x vale menos 10. ¿Ya? Cuando el x vale menos 10. Entonces, la segunda derivada, cuando el x vale menos 10. ¿Ya? Yo perfectamente podría decir acá, aquí me va a dar negativo, acá me va a dar positivo, me va a dar negativo. ¿Ya? Pero yo quiero que ustedes vean mejor por qué. ¿Ya? Si yo reemplazo ese valor de x, me va a dar menos 10 menos 1, menos 10 más 2 elevado a 2. ¿Ya? Si yo lo calculo acá me va a dar menos 11 por, acá me va a dar menos 8, al cuadrado me va a dar 64. ¿Ya? 64. Y eso ahí me va a dar un número grande, que sería 10, 100, sería 704, si no me equivoco. Sí, 704, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, ya, ¿cuánto da el signo? ¿Cuánto es el valor? No me interesa. ¿Qué me interesa? Me interesa el signo. Es justamente que nos dio negativo.
¿ya? Menos con más, menos. Entonces me dio negativo. Hoy le pongo negativo, ¿ya? Que si alguien no quiere calcular, puede hacerlo, incluso puede no hacer esto, ya puede no hacer esto y decir, ah, ya, aquí yo sé que me va a dar negativo, acá me va a dar acá me va a dar positivo y menos con más, menos, ya, me va a dar negativo, listo, ya, porque lo que a nosotros nos interesa es el signo. Vamos a hacer lo mismo ahora con el valor 0, es decir, voy a calcular la segunda derivada cuando el x vale 0. Y lo mismo, 0 menos 1, ¿ya? 0 más 2, ¿ya? Entonces tengo acá 0 menos 1 me va a dar 1 negativo, ¿ya? Me va a dar 1 negativo, y acá me va a dar 0, me va a dar 0, menos 2, más 2, me va a dar 2, me va a dar 4, ¿cierto? Entonces tengo negativo, positivo, así que me va a dar menos 4. Por lo tanto, sería en este caso nuevamente negativo. Y así voy a hacer ahora con el otro valor del x que yo elegí. Segunda derivada, cuando el x vale 10, y voy a ir viendo los signos, ¿ya? Sería 10 menos 1, ¿ya? Y 10 más 2 elevado a 2. Y fíjense, acá me va a dar 9, positivo. Acá me va a dar, tengo 12, 144, positivo. Positivo con positivo me va a dar positivo. Entonces ya sé que acá me va a dar más. ¿Ya? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que yo les dije? Que incluso pueden borrar esto. ¿Ya? Entonces pueden a lo mejor borrar aquí, ya no necesito ese número, ¿ya? Porque solamente ese número lo utilicé para guiarme en los signos, ¿ya? Acá no sé cuánto da esto, ya nos da un número grande, entonces acá me va, lo único que me interesa a mí es que aquí da positivo, que acá da negativo, que acá dio negativo, ¿ya? Entonces esta parte ya no es necesaria, todo esto que está aquí ya no es necesario, porque a nosotros nos interesa el análisis del signo. Entonces, algunos a lo mejor se confundían y decían, ¿y de dónde sale ese más, ese menos? ¿Ya? Sale de ahí. ¿Por qué aquí abajo ahora yo agregué la función? Porque que la segunda derivada sea negativa, implica que la función es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Que la segunda derivada sea negativa implica que es cóncava hacia abajo. Implica que es cóncava hacia abajo, implica que es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Si es positiva me va a dar cóncava hacia arriba. Entonces, con esto yo después acá voy a escribir la respuesta, ¿ya? Entonces, los valores de x, ¿ya? Son donde yo puedo encontrar puntos de inflexión, ¿ya? Y en estos intervalos yo tengo donde la función es cóncava hacia abajo. Por ejemplo, desde el menos infinito al menos 2, yo sé que es cóncava hacia abajo. En ese rango también sé que es cóncava hacia abajo, pero del 1 al, ¿cómo se llama? Al infinito positivo me daría cóncava hacia arriba, ¿ya? Lo voy a explicar de nuevo, con otro ejemplo, ¿ya? Con otro ejemplo. Acá, por ejemplo, no nos dan la derivada, por lo tanto yo estoy obligado a buscar la derivada, ¿ya? Estoy obligado a buscar la derivada. Entonces, calculémosla, ¿ya? Calculémosla. Si la función es esa que está ahí, vamos derivando, entonces da eso más 5x, ¿ya? Si alguien tiene problemas para encontrar las derivadas, me avisa, porque yo voy a ir derivando más o menos rapidito en estas partes, ¿ya? Sí, está bien, 12, 5, ya, listo. Vuelvo a derivar entonces para encontrar la segunda. 12x elevado a 2, entonces me queda menos 12 y la derivada de 5 es 0. Listo. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada entonces para encontrar concavidad y puntos de inflexión? Que la segunda derivada tiene que ser igual a
0. Ya tiene que ser igual a 0. Resuelvo mi ecuación. Acá se me pueden generar ecuaciones cuadráticas, se me pueden generar ecuaciones lineales. ¿Ya? En este caso me dio una ecuación cuadrática, pero es bien sencilla. Puedo aplicar la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿ya? Como a mí como cada uno de ustedes más le acomode. Entonces, por ejemplo, yo la voy a resolver de la siguiente forma. Voy a pasar ese 12 sumando. Entonces me quedaría, es igual a más 12. Luego paso el 12 que está aquí dividiendo y me quedaría 12 partido en 12, ¿ya? 12 partido en 12, y me queda que el x cuadrado es 1. Que el x cuadrado es 1, ¿ya? Implica, como es x cuadrado, ecuación cuadrática, implica que voy a tener un valor x1, 1 positivo, y un valor x2 negativo, 1 negativo, ¿ya? Si alguien la resuelve como con la fórmula de ecuación cuadrática, va a llegar a lo mismo, ¿ya? Solamente que aquí yo lo hice más rapidito. ¿Qué significa esto? Que son valores de x, ¿ya? Valores de x, ¿ya? Los cuales yo voy a encontrar puntos de inflexión, ¿ya? Posiblemente, puntos de inflexión. Y los voy a llevar a mi recta numérica para ver si ahí hay cambio o no, cambio de concavidad, ¿ya? Entonces vamos a hacer de nuevo la misma tablita, ¿ya? La misma tablita. Este lo vamos a hacer más completo. La misma tablita. Voy a ponerlo desde aquí. ¿Ya? Infinito positivo, infinito negativo. Nos dio justo el 1 negativo y nos dio el 1 positivo. ¿Ya? 1 negativo y 1 positivo. Entonces aquí yo tengo ya 1, 2, 3 intervalos. ¿Ya? Voy a extender la tablita hacia abajo. Voy a generar aquí esta recta numérica. La voy a extender hacia abajo porque a nosotros nos interesa analizar la segunda derivada para saber la concavidad de la función. ¿Ya? Lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces, puedo elegir un número cualquiera que pertenezca a este intervalo, ¿ya? Que recuerden que acá se genera el intervalo menos infinito, menos 1. Puedo elegir cualquiera. Esto que voy a anotar con rojo no es necesario que ustedes lo escriban, por ejemplo, en la prueba. Ya yo lo escribo para que me entiendan un poquito más. Ya, acá tengo otro intervalo, ¿cierto? Tengo otro intervalo que sería el menos 1, 1 y el 1, infinito. ¿Ya? Entonces, puedo elegir cualquiera. Supongamos, no sé, el menos 2. Aquí traten de elegir numeritos fáciles, si a ustedes les complica encontrar el signo. Acá podríamos elegir el 0. Y acá podríamos elegir el 2 positivo. ¿Ya? Porque nosotros eso después lo podemos borrar, porque solamente, repito, nos interesa el signo. ¿Ya? Entonces, la segunda derivada, aquí lo voy a escribir, la segunda derivada que nosotros encontramos, ¿cuál fue? Fue, acá está, 12x cuadrado, 12x cuadrado menos 12, ¿ya? 12x cuadrado menos 12. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a reemplazar los valores que yo elegí solamente para ver el signo, ¿ya? Solamente para ver el signo. Entonces, la segunda derivada, cuando el x vale menos 2, ¿ya? Entonces me queda 12 por menos 2 al cuadrado menos 12, ¿ya? Menos 2 al cuadrado me va a dar 4 por 12, menos 12, entonces tengo 48, 4 por 12 es 48, menos 12 me va a dar 36, ¿ya? Listo, me dio positivo. Positivo. Hago lo mismo, ¿ya? Repito, esta parte del ejercicio se la pueden saltar si es que ustedes son capaces de ver el signo rápidamente, ¿ya? Ahora, cuando el x vale 0, 12 por 0 elevado a 2 menos 12, 0 elevado a 2 da 0,
por 12, 0 menos 12 me da menos 12. Ya, me dio negativo. Negativo. Hago lo mismo con el 2 ahora, positivo. ¿Ya? Lo mismo, 12 por 12 elevado a 2 menos 12 me da 4, 48 menos 12, 36. ¿Ya? 36, positivo. Positivo. Entonces, ¿qué implica esto? Que cuando la segunda derivada era positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba. Si es negativa, cóncava hacia abajo. Y si es positiva nuevamente, cóncava hacia arriba. ¿Ya? Listo. Ya eso no me sirve. Me interesaban los signos nomás. Ese numerito ahí tampoco me sirve, porque me interesaba saber los signos. ¿Ya? Listo. ¿Qué vamos a hacer con esto ahora? Bueno, veamos qué nos estaban preguntando específicamente. Voy a subrayar de nuevo. La concavidad de las valores de X en los que se presentan puntos de inflexión. ¿Ya? Entonces, acá se presentaron dos puntos de inflexiones, que fueron aquí, ¿ya? Aquí en el menos 1 y en el 1. ¿Ya? ¿Por qué se llama punto de inflexión? Porque hay cambio de concavidad, es decir, pasó de ser cóncava hacia abajo, o sea, de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, y de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces nosotros acá podríamos escribir la respuesta gracias a la tabla. ¿Ya? Distintas formas de escribir. ¿Ya? Por ejemplo, el profesor escribe si X es menor que menos 1, ¿cierto? Si el X es menor que menos 1, es decir, está en ese intervalo, la segunda derivada, ¿ya? La segunda derivada es igual a, o nos dio, positivo, lo que implica que la función, ¿ya? La función f de x es cóncava hacia arriba. Ahí me quedé corto, hacia arriba. ¿Ya? Ahora, también es probable que lo vean de otra forma, ¿ya? O que se lo hayan escrito de otra forma, que es si x o para x perteneciente al intervalo menos infinito, menos 1, es lo mismo, ¿ya? Escribir esto y escribir esto es lo mismo, ¿ya? Porque aquí yo estoy diciendo si el x es menor que menos 1, es decir, estoy tomando desde el menos 1 abierto, ¿ya? Por la desigualdad, hasta el menos infinito, ¿ya? Que es lo mismo que escribir el intervalo, por si acaso. Entonces, ustedes fíjense bien cómo es que lo escribe él, ¿ya? Si lo escribe con el intervalo o si lo escribe con la desigualdad, ¿ya? En lo personal yo prefiero el intervalo porque siempre preguntan por los intervalos. Eso de arriba no es un intervalo, es una desigualdad. Pero fíjense bien en ese detalle, ¿ya? Para más que nada por un tema de notación para que lo tengan igual. Entonces, ¿cómo escribiríamos el otro? Si el x está en el intervalo menos 1 a 1, o también decir, si el x está en el intervalo, lo podríamos escribir así, ¿cierto? Es mayor que menos 1 y menor que 1, que es lo mismo decir x pertenece a menos 1,1, ¿ya? La segunda derivada es negativa, lo que implica que f de x es cóncava hacia abajo, ¿ya? Cóncava hacia abajo. Luego, la misma respuesta podríamos dar para el intervalo que queda, ¿ya? Si el x es mayor que 1, podríamos escribir si el x es mayor que 1, o si el x pertenece a ese intervalo, ¿ya? Entonces, si x es mayor que 1, la función, la segunda derivada, nos dio positiva. Como nos dio positiva, implica que si el x es mayor que 1, la función es cóncava hacia arriba.
¿ya? Cóncava hacia arriba. Entonces, ahí tenemos la concavidad de la función, que es lo que nos estaban pidiendo nosotros, ¿ya? Que en el anterior no escribimos la respuesta, que igual que lo de las derivadas parciales. Entonces, nos estaban pidiendo determinar la concavidad, ahí está, ¿ya? Con intervalo o con desigualdad. Ahí ven ustedes cómo lo tienen que escribir de esa forma o de esa forma, ¿ya? Las dos formas matemáticamente es correcta, así que no deberían tener la mala, ninguna de las dos. Pero parece que la escribe como desigualdad, ¿ya? Así que ahí fíjense bien ustedes. Y los detalles, por ejemplo, con el signo, esa parte donde yo hice los cálculos, repito, es opcional, ¿ya? Si usted es capaz de ver el signo inmediatamente en la derivada, bien, se va a ahorrar el cálculo. Si no, tómense su tiempo reemplazando un valor que pertenezca a ese intervalo o a ese rango. Ya, por ejemplo, él tampoco hace esta parte. Él no hace esa parte de la tabla. Yo lo hago para que la respuesta que nosotros demos la vamos viendo de forma vertical. Por ejemplo, si el x pertenece a ese intervalo, la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba, ya que es lo que yo escribí acá en palabras. Si el x pertenece a intervalo, la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. Ya, por eso yo extiendo la tablita, para que a nosotros nos ayude después a escribir la respuesta. Entonces, si quieren borrar esa parte también, no debería haber problema. Ok, que le vaya bien. No sé si se fue ya. Ya. Eso. Ya. ¿Alguna consulta hasta ahora de esto? De lo que es el criterio de la segunda derivada. Fíjense que el criterio de la segunda derivada y el de la primera derivada es muy similar. ¿Ya? El de la primera nos sirve para ver intervalos de crecimiento, Y el segundo, ya bueno, ya aparte de los máximos y mínimos. ¿Ya? Y la de la segunda derivada para ver los intervalos de concavidad, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y para determinar los puntos de inflexión. ¿Ya? Estos serían acá valores de X en los cuales hay puntos de inflexión. Ah, ojo también, menos mal nombré eso. Ojo también. Acá nos piden los valores de X en los que se presentan puntos de inflexión. ¿Ya? Esos serían los valores de X para los cuales se presentan puntos de inflexión. Es decir, en el X igual menos 1 y en el X igual 1, yo voy a tener puntos de inflexión. ¿Ya? Pero ese no es el punto de inflexión. Si a usted le preguntan por el punto de inflexión, por ejemplo, si aquí le dicen y determine, ¿ya? Y determine las coordenadas del punto de inflexión, usted debería hacer otra cosa aparte, ¿ya? Que lo voy a explicar acá al tiro mejor. ¿Ya? Esto es, si preguntan, le voy a poner aquí, si preguntan ¿ya? Por las coordenadas del punto de inflexión. ¿Ya? Esto es por si preguntan por las coordenadas del punto, o por la posición del punto de inflexión también puede ser. ¿Ya? Porque hay puntos de inflexión para x igual 1 y para x igual, o sea, para x igual menos 1 y para x igual 1. ¿Ya? Pero ¿cuál es la coordenada o la posición? Para eso yo debería tomar el primer valor que fue menos 1, ¿ya? Y reemplazarlo en la función, es decir, en la función que nosotros teníamos en y igual x elevado a 4, la voy a escribir, ¿ya? X elevado a 4 menos 6x cuadrado, ¿ya? Más 5x menos 6, creo que era. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Entonces, si me preguntan por las coordenadas de los puntos de inflexión o por la posición, ya yo tengo que hacer esto, ¿ya? Porque tengo que encontrar una coordenada del plano cartesiano x, y, que a mí me da la posición. A diferencia de que en este caso nosotros nos preguntaron por los valores de x solamente, ¿ya? Donde se generan puntos de inflexión. ¿Ya? Esto igual lo voy a agregar al tiro,
Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? Tomar ese valor de x y reemplazarlo. ¿Ya? Quedaría acá menos 6 elevado a menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1, menos 6. ¿Ya? Y vamos resolviendo. Uno queda positivo, ya este queda positivo, negativo, 6 negativo, menos 5, menos 6, y esto me da menos 16, creo. Ya, menos 16. ¿Ya? Entonces, que el i en este caso nos haya dado menos 16, quiere decir que el punto de inflexión, ¿ya? Deberíamos nosotros responder que el punto de inflexión, ¿ya? Está en menos 1, menos 16. ¿Ya? Menos 1, menos 16. Porque recuerden que las coordenadas del plano cartesiano son x, y. El valor de x que habíamos encontrado antes y el valor de y que encontramos ahora. ¿Ya? Entonces ahora deberíamos hacer lo mismo con el otro. ¿Ya? Pero ojo, esto si nos preguntan a nosotros por la posición del punto de inflexión o por las coordenadas del punto de inflexión. Por eso yo lo agregué por si acaso. Quizás le pueden cambiar la pregunta. Es que... Ya, si no, no. Si no, usted debería decir el punto de inflexión está en el valor x igual tanto. ¿Ya? Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a reemplazar. ¿Ya? Vamos a reemplazar y sería y es igual a x, sería 1 positivo elevado a 4 menos 6 por 1 elevado a 2 más 5 por 1 menos 6. ¿Ya? Esto me da 1, esto me da menos 6, más 5, menos 6. ¿Cierto? Sí. Entonces acá me da 12, 12 negativo, me da menos 6. Si no me equivoco, da menos 6. Entonces, 1 positivo, sí. 1 positivo, menos 6, 1 menos 5, más 5, sí, está bien. Ya. Entonces, aquí, ¿cuál sería el otro punto de inflexión? Sería, entonces, el otro punto de inflexión sería, está, vamos a ponerlo más cortito nomás, está en 1, menos 6. ¿Ya? Ya. Eso sería. Ya, pero esta parte es solo si me preguntan por la posición o por las coordenadas. ¿Ya? Si me preguntan por el valor de x donde se generaron puntos de inflexión, bueno, esos serían los valores de x. Si me preguntan por las coordenadas, ya, está acá. Y este ejercicio yo lo hice antes, ya, antes de la clase, y fíjense, yo aquí grafiqué la función, ¿ya? Grafiqué la función. ¿Y qué son los puntos de inflexión? ¿Ya? ¿Qué son los puntos de inflexión? Es donde nosotros estamos, donde hay un cambio de concavidad, ¿ya? Por ejemplo, nosotros mismos reemplazamos la función, el valor, reemplazamos la función el valor de menos 1, ¿ya? El valor de menos 1. Entonces nos dio menos 16, si lo hicimos bien, ¿ya? Entonces, la coordenada, a ver, lo vamos a achicar un poquito, en la coordenada 1, menos 16, entonces vamos a poner el punto acá, menos 1, menos 16, fíjense, en ese punto, ya en ese punto, primero la gráfica era cóncava hacia arriba, y desde ese punto en adelante pasó a ser cóncava hacia abajo, ¿ya? ¿Y cuál fue el otro valor que nosotros encontramos? El otro punto de inflexión era 1, menos 6, ¿ya? Y después de ese punto volvió a ser cóncava hacia arriba, ¿ya? Que tiene sentido con lo que nosotros habíamos encontrado. Cóncava hacia arriba en ese intervalo, ya desde el menos 1 hacia atrás, cóncava hacia abajo entre el menos 1 y el 1, y cóncava hacia arriba entre el 1 y el más infinito, ¿ya? Así que ahí todo calza. No sé si hay alguna consulta o algo antes de que pasemos a la otra materia.
a las otras derivadas. ¿Ya? Ya. Derivadas parciales. Yo saqué algunos ejercicios que estaban en la diapositiva, ¿ya? De las derivadas parciales, principalmente como para explicar cómo se hacen. ¿Ya? Así que ustedes van a ejercitar. Bueno, aquí voy a dar un poquito más de espacio. ¿Qué son las derivadas parciales? Primero que todo, son las derivadas que nosotros utilizamos en varias variables. Ya, véanlo así de simple. Cuando nosotros hablamos de derivadas parciales, las derivadas están en varias variables. Hay distintas formas de anotarlo. ¿Ya? Hay distintas formas de anotarlo. Por ejemplo, si yo hablo de la función f, podemos hablar de f de x, y si vamos a derivar respecto a x. También podemos poner una x acá abajito, haciendo referencia que es la derivada también respecto a la variable x. Lo que está acá abajo, la variable en la cual nosotros vamos a derivar, es lo más importante en las derivadas parciales. ¿Ya? Ya, entonces, ¿por qué es lo más importante? Que yo tenga claro cuál es mi variable y cuál no es mi variable en ese momento. ¿Ya? En ese momento. ¿Qué pasó acá? Falta algo ahí. Dice menos, nada. Ya lo voy a borrar entonces. Ah, no, menos 7, ahí está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que yo tengo que tener claro cuál es la variable en la que estoy derivando. Esa es la clave de las derivadas parciales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice como ejercicio, para que usted ejercite la manito, dice derivada parcial de la función con respecto a cada una de las variables. Es decir, nos están pidiendo encontrar, ¿ya? Encontrar f sub x de x, y a la vez f sub i, ¿ya? Que es lo mismo que yo escriba, ¿ya? Esto, ¿ya? Ahí tienen que tener claro, ¿ya? Que hay distintas notaciones para las derivadas parciales. O también la podríamos escribir así. ¿Ya? Entonces necesitamos calcular estas dos. F de x, y. ¿Ya? Por lo general, las más utilizadas son esas. ¿Ya? Las que puse al medio. Por lo general. Ahí fíjense ustedes también cómo la escribe el profesor en la clase, ¿ya? El Para que profe, entreguen la misma respuesta. ¿Ah? el profe la escribe como está arriba. ¿Así? Es así. Ah, ya. Ya. Eso le estaba diciendo, porque cualquiera de las tres formas es. Yo lo he visto, bueno, desde los años que llevo trabajando en matemática, de esta forma más común. ¿Ya? Aunque la manera más formal es esa. Pero bueno. Ya, entonces hagámoslo así. Hagámoslo así. Para que sea igual. Entonces borramos eso. Ya, entonces vamos a encontrar primero esta de x, y. Ya. Ahora, ¿por qué yo dije que era importante que nosotros tuviéramos claro la variable? Porque en este caso la variable va a ser x. ¿Ya? Si yo voy a encontrar la derivada respecto a la variable x, la variable es x y la y ya no es variable, sino que se debería trabajar como una constante. En cambio, si yo voy a buscar la derivada respecto a y, como en este otro caso, porque vamos a calcular las dos, ¿ya? Aquí en la segunda, la y es la variable y la x pasa a ser la constante, ¿ya? Se cambian. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. ¿En qué nos va a afectar esto? Entonces, yo voy a ir término a término derivando, teniendo claro que en este caso vamos a derivar en el primer caso respecto a la variable x. Entonces, voy a mirar el primer término y voy a decir, ya, ¿contiene la variable x? Sí. Como contiene la variable x, que está ahí, yo derivo la x. ¿Ya? Es decir, bajo el exponente, lo que hacíamos siempre. Entonces sería aquí 8x, al 2 le resto 1, me queda 8x. ¿Ya? Paso al siguiente término.
¿ya? Como estoy derivando respecto a x, me tengo que preguntar, ¿tiene x? Ya, no tiene x. Como no tiene x, es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Da lo mismo que tenga y, porque la y en este caso es una constante. Luego, hago lo mismo. Voy al otro término. ¿Tiene x? No. Como no tiene x, es una constante 0. ¿Ya? Entonces la derivada de una constante es 0. Me quedaría 8x. Voy a hacer el mismo ejercicio ahora, pero con respecto a la variable. Voy a marcar este con aquí. Con respecto a la variable y, ¿cierto? Voy a pasar el primer término. ¿Tiene y? No. Entonces me da 0. ¿Por qué? Porque es una constante. ¿Ya? Acá la variable es y. ¿Tiene y? Sí, tiene y. Por lo tanto, voy y la derivo. Entonces me quedaría bajo el 2, ¿cierto? Lo multiplico por el 3 y me quedaría más 6i. Paso al otro término. ¿Tiene i? No, es constante, así que menos 0. Entonces obviamente esos 0 los voy a borrar y me dio 6i. ¿Ya? Tengo que ir pensando siempre con la variable en la cual yo estoy derivando. ¿Ya? Esa es la clave de las derivadas parciales. ¿Ya? Voy a ir con el otro. Vamos a ir subiendo un poquito la complejidad. Entonces, acá, ¿ya? Vamos a calcular las dos también, ¿ya? Para ejercitar. La derivada respecto al x y la derivada parcial respecto al y. ¿Ya? La derivada parcial respecto al x y la derivada parcial respecto al y. Entonces, ya, vamos a comenzar. Respecto al x, ya, estoy haciéndola respecto al x. Por lo tanto, me voy a mirar acá. ¿Este término tiene x? Sí, entonces tengo que derivarlo. ¿Pero qué voy a derivar? Solamente su x, que sería el x elevado a 3 derivado me va a dar 3x cuadrado. Y el y, como es una constante en este caso, lo mantengo. Paso al siguiente, elevado a 2. Paso al siguiente. ¿Ya? Lo mismo, lo miro, ¿tiene x? Ah, sí, tiene x. Está ahí, la derivo. Entonces me quedaría bajo el 2, multiplicándose por el 2, ¿cierto? Entonces quedaría 4x. Y la y, como es constante, la mantengo. Paso al siguiente término. Menos, ¿tiene x? Sí, ahí está el x elevado a 1. La derivada de x es 1 por 4, 4. Y como el y es constante en este caso, lo mantengo. Voy de nuevo a la siguiente. Veo el último término, 3i. ¿Tiene x? No. Por lo tanto, lo trabajo como si fuera un número cualquiera, una constante cualquiera. Y la derivada de una constante es 0. ¿Ya? Después, cuando yo lo derive con respecto al i, no me va a dar 0 porque no va a ser constante. ¿Ya? En este caso, porque estamos trabajando con x variable, x solamente variable, e y fija, ¿ya? Me dio 0. Así que lo voy a borrar. Ahí. Listo. Ya lo voy a borrar ahí. Ya. Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora. Voy a borrar aquí para derivar respecto a la variable y. ¿Ya? Vamos a derivar respecto a la variable y. ¿Ya? Entonces, ahora me pregunto, ¿dónde tiene el i? Aquí está el i. ¿Ya? Si es que tiene, lo tiene. Entonces ahora derivo el i, que sería el i derivado 2, el i cuadrado, me quedaría derivado 2i. Y el x cuadrado, el x cubo, lo mantengo nomás. ¿Ya? Lo puedo dejar escrito así, así por lo general se ve feo, ¿ya? Entonces, matemáticamente nunca uno deja esto escrito de esa forma, sino que lo ordena. Entonces lo deja como 2x cubo y, ¿ya? Por si acaso. Así que lo voy a cambiar al tiro. Entonces aquí me queda 2x cubo y, ¿ya? Voy al siguiente término.
Siguiente término. Tiene y, ¿sí? Tiene y, entonces lo derivo. Vamos a derivarlo. Tiene la variable, la derivada de y, entonces es como derivar x, me va a dar 1. Entonces me quedaría 2x cuadrado por 1. Y 2 por 1 me va a dar 2. Así que lo borro. ¿Cierto? Más. Voy al siguiente término ahora. Voy al siguiente término. ¿Contiene la y? Porque estamos derivando respecto a la variable y. Sí, ya. La deriva y elevado a 1. Si yo lo derivo, me va a dar 1. ¿Ya? Y lo mismo que en el caso anterior. Me va a quedar 4 por x, porque lo mantengo, son constantes, por 1. Entonces, 4 por 1 es 4, así que vuelvo a borrar el 1. Más 3i. ¿Tiene el i? Sí, tiene el i. Entonces yo derivo la letra i. I elevado a 1 me va a dar 1 por 3, 3. ¿Ya? Anteriormente, cuando derivamos respecto al x, nos había dado 0. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra derivada respecto al x y nuestra derivada respecto a y. ¿Ya? Ya, ¿me puede mostrar de nuevo cómo se escriben las variables? No entienda su pregunta. ¿A qué se refiere cómo se escriben las variables? ¿A qué se refería con esa pregunta? ¿Acaso puedo mostrar de nuevo cómo se escribe qué? ¿Cuál era la pregunta? Sí, ¿cómo se...? Las formas de escribir la derivada. Ya, sí, las formas de escribir la derivada. Están en la diapositiva igual, por si acaso, que esa era una. ¿Ya? Que si vamos a derivar la función f, por ejemplo, que es normal que se escriba la derivada, ¿no? Este es el símbolo que utilizamos para derivar en varias variables, ¿ya? La derivada respecto a la función. Si la función tiene en este caso dos variables x, y, y vamos a derivar respecto a x, acá pongo dx. ¿Ya? Estamos hablando de la primera derivada. ¿Ya? O si lo voy a derivar respecto a y, pongo la derivada de la función x, y partido en dy. ¿Ya? Lo que generalmente nosotros en matemáticas, porque lo escribimos rápido, no se escribe así. ¿Ya? A, D, 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 I o D, D, X. ¿Ya? No ahorramos el escribir el F de F, X. ¿Ya? Eso por lo general uno lo ahorra por un tema de tiempo. Eso. Pero se usa harto esta. ¿Ya? Esas eran las formas. De las que se usan más en todo caso. ¿Ya? Yo quería saber, igual es menos mal que me dijeron que el profesor usaba esta. Pero en realidad son todas formas equivalentes. Ya. Vamos a hacer este ejercicio de derivadas parciales. ¿Ya? Acá. Entonces nos piden, en este caso, supongamos que en la prueba les piden encuentre las derivadas respecto a todas las variables. Acá, como tengo tres variables, tengo que encontrar tres derivadas diferentes. ¿Ya? ¿Cuáles serían las tres derivadas diferentes? Sería primero g de x, y, z. Sería g sub i de x, y, z. Y g, z de x, y, z. Ya, vamos a derivar las tres. Solamente derivando nomás. Aquí no se habla de derivada implícita ni nada. Solamente derivar. Entonces, vamos a partir lo mismo. Haciendo lo mismo. Veo, ya. Fijo. Mentalizado en que mi variable es la x. Por lo tanto, esa es la variable que yo voy a derivar. Tanto y, ya, tanto y como z pasan a ser constantes. ¿Ya? Entonces vamos a derivar parcialmente respecto a x. Entonces voy de nuevo revisando. Primer término. ¿Tiene x? Sí. ¿Dónde está? Ahí. Eso es lo que yo derivo.
el x cuadrado. Si yo derivo x cuadrado me queda 2x. Lo demás, constante, así que lo mantengo. Z elevado a 5. Menos. Paso al otro. Paso al otro. X. Estamos derivando respecto a X. Ahí está. X elevado a 2. Si yo lo derivo, me va a dar 2X. Entonces tengo 3 por 2X y elevado a 4, Z elevado a 3. ¿Cierto? 3 por 2 lo voy a cambiar inmediatamente por 6. 6. Más, ¿ya? Derivada respecto a X. Entonces, aquí tiene el X. X elevado a 1, derivado me va a dar 1. Por lo tanto, tengo 1 por 5, 5. Y el Z, constante. Ya, tenemos la primera. Voy a borrar acá. Ya, segunda derivada que vamos a buscar respecto a Y. ¿Ya? Respecto a Y. Entonces, respecto a la variable Y. Voy a ir mirando de nuevo. Ahora, mentalizado en la variable Y, tengo que seleccionar la variable Y para derivar. Y elevado a 3, ya tiene Y elevado a 3, que sería 3Y elevado a 2, ¿cierto? Derivado. Ya, le bajo el 3, le resto 1, ¿cierto? Y lo demás se mantiene como está. 5x elevado a 2. Ya. Lo mismo que dije acá. Aquí. ¿Ya? Por lo general el número no lo escribimos entre medio de las letras. ¿Ya? Entonces esto nosotros lo deberíamos escribir 3x, ¿ya? Por si acaso, pero es lo mismo. Entonces voy a escribir ahí mejor. Para que tengan bien claro de dónde viene. Ya, menos, paso al siguiente, paso al siguiente, paso al siguiente, término. Ya, derivada respecto a Y. Y elevado a 4, y elevado a 4, si yo lo derivo, serían 4y cubo. Entonces me quedaría 3x cuadrado, ¿ya? Por 4y al cubo por z elevado a 3. ¿Cierto? Entonces lo mismo. Ahí, S con S, los puedo multiplicar y me quedaría 12x elevado a 3 y elevado a 3 por z elevado a 3. ¿Ya? Así lo voy a ordenar al tiro nomás. 12 x elevado a 3 y elevado a 3 z elevado a 3. Y el otro término, fíjense, estamos derivando respecto a y. ¿Tiene y? No. Y como no tiene y, pasa a ser constante y como si fuera un número. Entonces la derivada de cualquier número es 0. Entonces más 0. Listo. No tengo para qué escribirlo. Ya, pasemos a derivar respecto a la última variable. ¿Cuál sería? La variable z. Derivada respecto a z. ¿Ya? Entonces tengo acá, vamos a buscar dónde está la z, z elevado a 5. Si yo la derivo, z elevado a 5, ¿ya? Si yo derivo z elevado a 5, sabemos que me va a quedar 5z elevado a 4, ¿ya? Y que el 5 lo escribimos adelante. Y me voy a ir apurando un poquito. Entonces me queda así. Z elevado a 4, ¿ya? Si alguien tiene dudas, me avisa. ¿Ya? Lo mismo acá, estamos derivando respecto a z. Z elevado a 3 me va a dar 3z cuadrado, y 3 por 3, 9. Entonces me queda menos 9x elevado a 2 y elevado a 4, z elevado a 2. Y el otro término, 5xz. 5xz. Por lo tanto, el z, si yo lo derivo, z elevado a 1, me va a dar 1 por 5, 5. Y el x se mantiene por ser constante. Listo. ¿Ya? Y ahí estamos derivando respecto a las tres variables que nos estaban pidiendo. Profe, Dígame. cuando derivó la I, en el 12x
X a la 3. ¿Por qué el Y queda a la 3? O sea, ¿por qué el X queda a la 3? Ah, no, yo lo escribí mal ahí nomás. Me confundí. Ese es 2, ¿cierto? Sí. Ese se mantiene. No se mantiene, es 2. Está bien ahí. Ya. Sí, buena observación. No, me equivoqué yo no al escribirlo. Porque se deriva el I nomás. No, está bien. Gracias por avisar. Si no hay otra duda. Ya, miren, por ejemplo, acá nos están pidiendo, ya, este es un ejercicio que, por eso lo escribe así, porque este sale en el libro, ya, bien. Este ejercicio, por ejemplo, nos piden la derivada respecto al X, ya, no al Y. Aquí nos piden específicamente, evalúe las derivadas parciales, ya. Entonces, por ejemplo, aquí nos van a decir, ya, encuentre la derivada respecto al X nomás, o la derivada respecto al Y nomás, y reemplace el valor, ya reemplace el valor. Lo vamos a ir haciendo bien rapidito. Este es X. Recuerden que esos son los valores de X, Y. Ya, entonces lo primero es que yo encuentre la derivada parcial respecto a X. ¿Ya? ¿Tiene X? Sí. X elevado a 3. Si el X elevado a 3 yo lo derivo, me queda 3X cuadrado. Y, ¿ya? Más, sigo con el otro, X elevado a 2, ¿cierto? Yo lo derivo, me va a quedar 2X. Y 2X por 7, 14X. ¿Ya? Y elevado a 2. Listo. ¿Ya? No vamos a calcular la otra porque no la están pidiendo. ¿Ya? No la están pidiendo. Entonces, ahora nos dice evalúe. ¿Ya? Es decir, utilice esos valores tanto para el X como para el Y. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Tomar lo que acabamos de encontrar, ¿ya? Lo que acabamos de encontrar, pero poner acá 1, menos 2. Y reemplazamos 3 por 1 al cuadrado por menos 2, ¿cierto? Ahí, ya. Importante que este es el X, este es el Y, ¿ya? Los voy a subrayar con verde. Ahí, ese, que corresponde a ese. Y los que voy a subrayar con rojo, valor de Y, que corresponde a ese valor de Y. ¿Ya? Más 14 por 1, que es el valor del X, por Y, Y elevado a 2, que sería menos 2 elevado a 2. ¿Ya? Lo voy a subrayar también con el mismo color. Ese es el 1 del X y este es el menos 2 del Y. Entonces acá tenemos que simplemente calcular. ¿Ya? Ahí tengo 1 al cuadrado, tengo 1, por 3 me da 3, por 2, 6, negativo, menos 6. ¿Ya? Acá tengo 14, 14 por 1, 14, menos 2 al cuadrado son 4, 14 por 4, tengo 40, 56. ¿Ya? Y eso nos da 50. ¿Ya? Listo. Ahí tendríamos nuestro resultado. Cuando nosotros nos piden evalúe las derivadas parciales, siempre nos va a dar un resultado, un número fijo. ¿Ya? Porque le estamos dando un valor a la variable. ¿Ya? Y el último ejercicio, que ya es tarde, tiene que ver con la aplicación de las derivadas parciales. ¿Ya? Este ejercicio está súper sencillo, si es que ustedes dominan la regla de la cadena. ¿Ya? Ya, si ustedes dominan la regla de la cadena, está súper sencillo. Si no domina la regla de la cadena, se va a complicar un poquito y podría hacerlo igual, pero se va a demorar un poquito más. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a explicar los dos métodos. ¿Ya? Quiero explicar los dos métodos. La forma 1, que es la que yo no recomiendo, pero si a usted le cuesta hacer la regla de la cadena, va a tener que tomar este camino. ¿Ya? Bueno, primero leamos el problema. Dice, para la función de costo, ¿ya? Hablamos de costo y no costo promedio, así que la podemos derivar sin problema. ¿Ya? Encuentre el costo marginal, entonces tengo que derivar
¿ya? Indicado el nivel de producción dado. Comenta el resultado. ¿Ya? Entonces ahí está la función, y fíjense, acá nos dice, derive la función de costo respecto a la variable x. ¿Ya? Esa comita tiene que estar acá así, coma, con x igual 50 y x igual 80. ¿Ya? Entonces tengo esa información. Ahora, vamos entonces a derivar. Recuerden, esta es la forma que yo no recomiendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que podríamos hacer acá? Miren, alguien podría tomar esto. Fíjense, aquí tengo un cubo de un binomio y un cuadrado del binomio. ¿Ya? Entonces, podría usted tomar esto, ¿ya? Y comenzar a resolver eso. Que eso me va a dar x cubo, antes de derivar, de hecho, más 3x cuadrado y más 3x y cuadrado más así. Esto me da cubo menos 0,6. Lo mismo ahora con el cuadrado de binomio. X cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Y así seguir haciendo la función hacia acá. 95, o sea, 9,5. Y acá 7700. ¿Ya? Lo único que hice fue resolver el cubo del binomio, resolver el cuadrado del binomio. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Fíjense, ¿qué deberíamos hacer? ¿Ya? Multiplicar término a término. Ahí, ahí y ahí. ¿Ya? Acá lo mismo. Multiplicar ahí, esos dos. ¿Ya? Y una vez que yo multiplique eso y me quede la función, va a ser una función equivalente, súper larga, derivar respecto a x. Entonces, término a término, tiene x, ya así, derivo, 1, 2, 3, 2. Entonces me voy a demorar harto. Y en realizar esas multiplicaciones, ¿cierto? Nos vamos a demorar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esto yo no lo recomiendo? Porque a pesar de que llego al mismo resultado, yo este ejercicio lo resolví de las dos formas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no lo recomiendo? Porque es un proceso muy largo. ¿Ya? Un proceso muy largo. Y ahí después tendría que calcular todo eso y además derivar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la otra forma? ¿Cuál es la forma 2? Es que derivemos directamente, ¿ya? Entonces acá le vamos a poner muy largo. Vamos a poner acá, calcular, y luego derivar. ¿Ya? Entonces, eso va a ser el ejercicio muy, muy largo. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo les recomiendo que ustedes hagan? Bueno, que apliquen la regla de la cadena para derivar. ¿Ya? ¿Cuál es la regla de la cadena? Aquí estamos. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a poner aquí forma 2. Forma 2. ¿Ya? Y esto le voy a poner aquí recomendada. ¿Ya? Es que inmediatamente nosotros tratemos de derivar la función. Es decir, si yo tengo la función de costo aquí escrita, vamos a buscar ahora dc de x, ¿ya? ¿Cuál sería? Parto derivando. Es decir, ya, ahí tengo la constante. Veo el paréntesis. El paréntesis, ¿tiene x? Sí, como tiene x, yo voy a derivar todo esto en conjunto multiplicando. Entonces me quedaría 0,09, ¿ya? Porque multipliqué por 3, x más y al exponente acuérdense que le resto 1, entonces me quedaría 2. Es decir, trabajo el paréntesis variable. ¿Por qué? Por el hecho de que el paréntesis contiene una x. Ahora esto tengo que multiplicarlo por la derivada de lo que está dentro, es decir, por la derivada de x, que es 1, ¿ya? Y la derivada de
de y es 0. Entonces no me sirve. Y si yo multiplico 0,09 por 1, me va a dar lo mismo. Entonces lo borro. Y paso inmediatamente al otro. Tengo el x, por lo tanto voy a tomar ese 2, lo multiplico y me queda 1,12, o sea 1,2. Escribo el paréntesis, x más y, le resto 1, me queda elevado a 1, que no se escribe. Nuevamente por la derivada del x, porque estamos aplicando regla de la cadena que dice derivo a modo general y después lo multiplico por la derivada interna. Entonces esa derivada interna es la derivada del x, que sería 1. Entonces por 1, que no tiene sentido. Sigo. Acá tengo un 1 que lo multiplico por 9,5, que sigue dando 9,5. ¿Ya? Si a ese paréntesis le resto 1, me va a quedar 0. Y el paréntesis elevado a 0 es 1. Por la derivada del x, que es lo que está dentro, que sería 1. Sigue siendo 9,5. Y la derivada de 7.500, o sea, de 7.700, es un número constante. Y la derivada de una constante es 0. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí yo estoy aplicando la regla de la cadena. ¿Ya? Repito, si a alguien le complica aplicar la regla de la cadena, aplique esto que yo no recomiendo hacer, que igual se va a demorar más nomás, pero va a llegar a lo mismo, porque es muy largo. Entonces tendría que multiplicar todo esto y después derivar, ¿ya? Yo le apuesto que va a llegar a lo mismo, acá, pero se va a demorar mucho más, ¿ya? Entonces ya tenemos la derivada parcial de la función de costo, ¿ya? Entonces esta derivada parcial de la función de costo la tenemos acá. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Lo mismo que hacemos siempre cuando nos dan los valores, ¿cierto? Reemplazar. Entonces reemplazo 0,09 por 50 más, mire, aquí tengo 50 más 80, ¿cierto? Porque estoy reemplazando tanto el valor de x como de y. Entonces voy a poner 50 más 80 es 130. 130 al cuadrado. Menos 1,2 por lo mismo, 130 más 9,5, ¿cierto? Y eso es cálculo básico que incluso podríamos hacer con calculadora. Yo lo voy a hacer así para sacarlo más rápido. ¿Ya? Sería 130 al cuadrado, 130, 130 por 130 al cuadrado por 0,09, ya nos da 1521 menos 130 por 1,2, 156 más 9,5. ¿Ya? Entonces sería 1521 menos 156 más 9,5. Sería 1374,5. ¿Ya? Listo. Eso es. Tengo duda con 1 por 130. Por 0,09. Está bien. Ya. Entonces, eso sería. Ya, entonces aquí, con esto, manejando la regla de la cadena de derivación, se hace mucho más corto el ejercicio. Ya, entonces ahí tendríamos la derivada, el costo marginal, ¿ya? Respecto a la variable x. ¿Ya? Entonces, dice, comente su resultado. ¿Qué significa esto? Entonces, como nuestra variable era la x, ¿cierto? Le encontramos la derivada parcial respecto a x, ¿ya? Nuestra y fue constante, fue una constante. ¿Ya? Nuestra y fue una constante. Por lo tanto, ¿qué deberíamos comentar nosotros? Que al aumentar
¿ya? Al aumentar o al variar, ¿cierto? La cantidad de producción de X de 50 a 51, manteniendo la cantidad de producción de Y en 80, manteniendo porque fue constante, ¿ya? El costo sería lo que nosotros encontramos, que es 1374,5. ¿Ya? Repito, como nosotros derivamos respecto a Y, o sea, respecto a X, perdón, nuestra Y fue constante. ¿Ya? Nuestra X se trató como variable, es decir, fue la que varió. Entonces, como estoy derivando respecto a X, mi interpretación o comentario debería ser que al aumentar, ¿ya? Eh, al aumentar la producción de X, no sabemos lo que es X, al aumentar la producción de X de 50 a 51, ¿ya? Manteniendo la producción de Y en 80, ¿ya? Nuestro costo sería de tanto, nuestro costo aumentaría tanto. Eso, lo que nos dio a nosotros como número, 1374. ¿Ya? Entonces, eso. La regla de la cadena facilita mucho las cosas en derivada, pero si no, hágalo de esta forma y yo le aseguro Profe, que va a llegar al mismo resultado. Dígame, ¿alguien me pregunta algo? la respuesta en palabras sería 1374,5 en producción. No, no es que esa sea la respuesta, no, la respuesta en palabras sería lo que le dije, al aumentar, al aumentar la producción de X de 50 a 51, manteniendo la producción de Y en 80, el costo sería ese, lo que nosotros encontramos. El costo sería 1374,5. ¿Ya? Eso. Porque acuérdense que el costo marginal es cuánto aumenta la producción al aumentar una unidad. ¿Ya? Y como nosotros estamos trabajando respecto a X, nosotros aumentamos de 50 a 51. Miren, si quieren, lo podemos ver. ¿Dónde lo tengo? No lo tengo. Aquí, UCM. Si la misma respuesta, a ver. Creo que está acá. Que acá igual estoy sacando los ejercicios de acá nomás. Porque por aquí parece que había un ejercicio de esto. No. Eso es la teoría nomás, la teoría. No nos sirve, no nos sirve. Ah, acá estaba lo que hablamos un ratito. ¿Ya? La forma de escribir la derivada respecto a X, respecto a X, respecto a X. ¿Ya? Ya. Y análisis marginal. Acá estamos, mira. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, acá se veía lo mismo, análisis marginal. Se derivó. En este caso, por ejemplo, se calcularon los costos marginales. Si usted se lo piden respecto a los dos, ya usted tiene que derivar respecto a las dos variables. Por ejemplo, acá se calcula la derivada parcial respecto al X, ¿ya? Para encontrar el análisis marginal respecto a esta variable, y se calculó, por ejemplo, la derivada parcial respecto al Y. ¿Ya? Si en este caso nosotros la calculamos respecto al X nomás, ¿ya? El X que valía 100, que en el caso de nosotros valía 50. ¿Cuál sería la respuesta en palabras? Que al aumentar la producción del modelo X, en este caso nosotros, de 100 a 101, en el caso de nosotros de 50 a 51, lo que le decía, manteniendo, ¿ya? Mientras se mantiene, o manteniendo la producción de Y, ¿ya? En el caso de nosotros en 80, acá en 50, los costos aumentan en lo que a mí me da de resultado. Esa es simplemente la respuesta. ¿Ya? Que es lo que yo le decía acá. Que al aumentar la producción de 50 a 51, ¿ya? ¿Por qué de 50 a 51? Porque estoy derivando respecto a X, en este caso, ¿ya? X es mi variable. Manteniendo la producción de Y en 80, porque en este caso el Y era
constante, el costo aumentaría, o el costo asociado aumentaría en tanto, lo que nos dio a nosotros. En este caso, 1.374,5. ¿Ya? Eso. Ya. Eso respecto a las derivadas parciales. Bueno, no sé si hay alguna duda, consulta, pregunta, algo quisieran comentar. ¿Cuándo tienen la prueba el día martes? Me dijeron que tienen la prueba el día martes, ¿cierto? Bueno, no sé si quieren estudiar más el día lunes, me avisan. ¿Ya? El día lunes yo tengo tiempo. El día lunes para ustedes. Sí, sí puedo el lunes, por eso le estoy preguntando. Me avisan, ustedes me hablan o si me quieren decir al tiro. Preparo más ejercicios. Creo que tengo algunos más ejercicios que aparecían en pruebas. Bueno, a las 5. Puede ser a las 5:30 mejor. 5:30, 5:30. 5:30. 5:30. Mejor. Sí, mejor 5:30. ¿Ya? Eso. Ya, lunes 5:30 mejor. Ah, ya de 5 a 6 entonces. A ver si puedo. Ya, no, sí puedo. Y yo cambio algo que tenía. O me trato de demorar menos. Ya, de 5 a... De 5 a 6. Ya. Sí, de 5 a 6. Voy a subir el video. Sí, voy a subir el archivo. Voy a subir el video. Así que atento durante la tarde.